Hola, la última categoría gramatical que vamos a ver por ahora, y quiero que recuerden que hay más categorías, pero estas son las más importantes, son los adverbios. Hemos visto sustantivos, nombres y un poquito los pronombres, hemos visto los adjetivos, y hemos dicho que los adjetivos son los que modifican a los sustantivos. Hemos visto verbos, la parte más importante de la oración, y ahora vamos a ver los adverbios que están bastante relacionados con los verbos, aunque también están de alguna manera relacionados con los adjetivos. Los adverbios modifican al verbo. Esa es la función principal de los adverbios y por eso se llaman adverbios. Ad significa al lado, perdón. Ad significa al lado de y verbio es el verbo. Vamos a ver que también pueden modificar a otras palabras, pero por lo general modifican al verbo. Pedro juega mucho al fútbol. Mucho está modificando a jugar. ¿Cuánto juega? Juega mucho. Corre rápido. ¿Cómo corre? Corre rápido. Eficazmente. Eficazmente, ¿qué es la tarea? No, eficazmente es cómo vas a hacer la tarea. Y escribes bien en español, va a modificar a escribes. Entonces, todos estos son verbos y los pueden modificar muchas veces cómo o cuánto o ese tipo de preguntas. También pueden modificar a adjetivos o a otros adverbios. No es tan común, pero ocurre. Y uno muy común es precisamente muy. Muy está modificando a guapo. Y guapo deberían saber ahora mismo que es un adjetivo. Entonces, muy es un adverbio que modifica un adjetivo. Y muy bien, bien es un adverbio. ¿Sí? Porque bien se refiere a jugar. ¿Cómo juegan? Bien. Y muy está diciendo que no es solo bien, sino que es muy bien. ¿Okay? Entonces, es muy importante que sepan, si ustedes ven algo que es un sustantivo, que parece que modifica un verbo, posiblemente no esté modificando un verbo y sea un sustantivo y no sea un adverbio. Entonces, no quiero que se confundan. Primero busquen sustantivos y después busquen adverbios que modifican a verbos, adjetivos o otros adverbios. Muchos tipos de adverbios y la mayoría de ellos responden a preguntas que le podemos hacer a esos verbos, adjetivos o adverbios. El más común es de modo. Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo estamos? Bien. Otro, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrán tus primas? Pues pronto. ¿Sí? Lo voy a poner aquí en círculos para que sepan, estos son los adverbios y voy a subrayar las palabras a las que modifican. En este caso es un verbo, en este caso es un verbo. Está aquí. ¿Dónde está? Está aquí. También modifica un verbo. Como ven, es muy común que modifiquen verbos. ¿Cuánto? Demasiado. También modifica al verbo comes. De duda, en este caso no hay pregunta, pero expresan duda. Tal vez vayamos al parque. Sí, entonces están modificando, están diciendo, sí, vamos a ir, pero quizás no. Entonces están expresando duda. Lo mismo con quizás, está modificando a hacer. Afirmación, tampoco hay pregunta, pero afirman a ese verbo. Entonces también modifica a iré. Efectivamente, modifica a tener. Veremos que no también es un adverbio, pero es un adverbio de negación. Y si voy a comer contigo está modificando al verbo voy a comer. Negación, justo lo contrario, no es un adverbio que modifica a tengo y tampoco es un adverbio que modifica al verbo creer, en este caso negando ese verbo. Diferencia entre adverbios en español e inglés. No hay diferencias entre los adverbios en español e inglés. En español muchos acaban en mente, entonces rápidamente, efectivamente, y en inglés acaban en ly. Entonces tienen quickly, effectively, cualquier palabra casi que acabe con ly en inglés es un adverbio, en español en mente. Hay adverbios de más de una palabra, entonces en español tienen a menudo o tal vez o en efecto, pero funcionan como un adverbio. En inglés también tienen a lot o in fact.
Y algo muy interesante de los adverbios que les va a ayudar a distinguir entre adverbios y adjetivos es que los adverbios no concuerdan en género y número. No tienen singular ni plural y no tienen masculino y femenino. No tienen. Entonces, vean este ejemplo. Mi mamá es rápida y mi mamá corre rápido. En este caso, mi mamá es rápida. Rápida está concordando con mamá, con lo cual esto es un adjetivo, no es un adverbio. No es como es en el sentido de que modifica el verbo ser, sino que está diciendo cómo es mi mamá. Ahora, aquí no está diciendo cómo es mi mamá, sino que está diciendo cómo corre mi mamá. Entonces no decimos mi mamá corre rápida, sino que decimos mi mamá corre rápido. Entonces en este caso es un adverbio. Entonces fíjense si cambia de masculino a femenino o de singular a plural, será un adjetivo. Si no cambia, independiente de si el sujeto es femenino, masculino, singular o plural, va a ser un adverbio. Entonces no quiero que se confundan ahí. Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Entonces quiero otra vez que le den a la pausa y quiero que busquen los adverbios y que digan si modifican a un... La mayoría modifican verbos, pero por si acaso, si modifican a un verbo, si modifican a un adjetivo o si modifican a un adverbio. Enseguida vuelvo. Muy bien, entonces la primera oración, usualmente tomo un vaso de leche antes de dormirme. Aquí está bastante claro que usualmente es un adverbio porque acaba en mente. Es un adverbio de frecuencia, que lo hemos llamado antes, de tiempo, perdón, que dice cuando tomo, tomo usualmente, generalmente. Entonces es un adverbio de tiempo y modifica a tomo, que es un verbo. Mis tíos viven allí. El verbo es viven y tenemos allí que es un adverbio de lugar, que dice dónde viven. Ella habla inglés muy bien. Fíjense que el verbo es habla. No quiero que piensen que inglés es un adverbio, porque inglés no modifica habla. Sí completa habla, porque dice qué es lo que habla, pero lo que nos importa es cómo habla. Entonces tenemos muy bien. Entonces tenemos bien, sería un adverbio que modifica a habla. ¿Sí? Como habla, habla bien. Y muy está modificando a bien. ¿Sí? Muy no está modificando a habla, no habla muy bien. Bien modifica habla y muy modifica a bien. De modo. Viajamos tranquilamente por todo el país, otra vez, mente. Otro de modo que modifica a cómo viajamos, viajamos tranquilamente. Ese señor visita a sus nietos a menudo. Aquí tenemos un adverbio de más de una palabra que dice ¿cuándo visita ese señor a sus nietos? A menudo. ¿Sí? No se confundan, nietos es un sustantivo. Y Ana trabaja demasiado. ¿Cuánto trabaja? Demasiado. Entonces el adverbio es demasiado, es de cantidad y modifica a trabaja. Quiero que tengan en cuenta que los adverbios son complicados y no son tan importantes como los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Entonces hay algunas palabras que pueden ser confusas porque pueden ser adverbios, pero parecen preposiciones, etcétera, etcétera. Entonces no va a ser el enfoque de lo que yo quiero ver, pero sí quiero que tengan una visión general de qué tipo de palabras suelen ser adverbios. Con esto concluimos la primera sección de videos, que es para definir los 4 tipos de categorías gramaticales más importantes. Quiero que sepan que hay otras y veremos otras categorías, pero por ahora vamos a empezar a practicar con estos 4 tipos. Hasta pronto.